Vamos abrir agora a palavra de Deus na primeira epístola de São João, o capítulo 1, e esta noite nosso texto serão os versículos 5, 6 e 7. Lembrem-se que João tem uma história para contar. Lembrem-se que João era um homem difícil e um caráter difícil, um temperamento horrível. Eu já falei, para que fosse chamado do filho do trovão. Imaginem como era o temperamento de João. Era um rapaz que se metia em problemas constantemente. Ai daquele que fechasse ele na estrada, ele ficava uma fera. Naqueles tempos não havia carro, não havia estrada. Mas ele ficava fera quando lhe faziam qualquer coisa, como hoje nós ficamos. Você sabe que o fato de você ser batizado, e eu estava falando isso para a Andressa, não quer dizer que você é perfeito. Nós, quando nos batizamos, começamos uma caminhada longa, uma caminhada de crescimento. Nesse companheirismo maravilhoso com Cristo, vamos crescendo, e o caráter de Jesus vai se reproduzindo em nossa vida, e lentamente, sem perceber, começam a sair as arestas da vida. E o bravo, João, o filho do trovão, se transforma no discípulo do amor. A obra maravilhosa de transformação que Jesus faz na vida. Agora, triste é quando você conhece Jesus, de adolescente, já está velho e não muda, e continua com o estupim curto, continua nervoso, fazendo problema por aqui, fazendo problema para lá, e fazendo até problema dentro da igreja e dentro da família. Então, o evangelho não funcionou na tua vida, porque o evangelho transforma. O evangelho não informa apenas, o evangelho transforma. E você tem que se colocar nas mãos de Deus como barro e deixar que Ele molde você, que Ele transforme você, que Ele faça de você um homem novo, uma mulher nova. Vamos ao texto bíblico. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Quem ouvimos? Quem anunciamos? Está falando dele, João. Esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvi e vos anuncio a vocês. Porque tem uma coisa, quando você ouve e não comunica, não transmite, não anuncia, esse evangelho que você ouve não te serve de nada. Porque o evangelho transforme tua vida, para que o evangelho faça diferença na tua experiência, você tem que ouvir e em seguida transmitir, ouvir e comunicar, ouvir e passar. É por isso que você tem que procurar uma pessoa, falar de Jesus, trazê-la para Jesus, porque ouvir não te ajuda de muita coisa. Tem gente que diz assim: não sei o que acontece comigo, Deus ouve a oração de todo mundo, mas não ouve minha oração, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dificuldade, e está na igreja há anos. Por que acontece isso? Por que o evangelho opera maravilhas na vida de tanta gente, e na tua vida não faz nada? É porque você ouve, mas não transmite, não comunica. Por isso, João disse: esta é a mensagem que eu ouvi, e agora eu comunico para você. Por quê? Porque quero crescer na experiência espiritual. Eu sei que se ouço, mas não transmito, não vai acontecer nada na minha vida. Esta é a mensagem que dele ouvi e vos anuncio. Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz,
como Ele está na luz, temos comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Vou começar por aí. Pois João não tinha comunhão com ninguém antes de conhecer a Jesus, porque andava brigando com todo mundo. E ontem eu disse à noite que a vida pode ser dividida um círculo assim pela metade. Metade do êxito na vida, em todas as áreas da vida, metade vai depender de seu preparo, de seu conhecimento, de seu domínio das coisas que você mexe, de seu profissionalismo, vamos dizer assim. Mas a outra metade depende de seu relacionamento, de sua capacidade de se relacionar com as pessoas, relacionar-se com o chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, relacionar-se com o empregado, relacionar-se com a esposa, com o esposo, com os filhos, capacidade de relacionar-se. É interessante que durante anos as empresas falavam muito no chamado QI, consciente, ou como chamam em português? A capacidade intelectual de uma pessoa. QI, eu acho. QI. Então, porque o que se valorizava era a inteligência, a capacidade, o profissionalismo, o saber, o dominar. Esse é o bom empregado. Mas de um tempo para aqui, as empresas já não andam procurando QI. Agora as empresas andam procurando uma coisa que se chama IE, inteligência emocional. E que é isso? Isso é relacionamento. Então hoje tem professores desta matéria de liderança que cobram 15 mil reais por uma hora de palestra e as pessoas pagam para assistir. E então aí eles aprendem que se você quer ter êxito na vida, tem que ser humilde, tem que ser sensato, tem que cumprimentar a todo mundo, tem que isto, tem aquilo, tem que amar, tem que perdoar, tem que... Agora, quando você chega na realidade, não consegue, porque sua cabeça conhece os conceitos, porém seu coração, seu temperamento, sua personalidade, sua maneira de ser, a fera que habita em você, não te deixa, não te domina. Um homem me perguntou um dia: pastor, eu não me entendo a mim mesmo, porque eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu daria vida por eles. Agora, o que eu não entendo é como, se eu amo minha esposa, amo meus filhos, eu trato mal eles, eu machuco eles, eu bato neles, eu abro feridas emocionais neles. Eu daria vida por eles se alguém tentar fazer isso. E eu amo, e porque amando-os, faço o que faço. Aí está o problema. É que nós todos, desde que nascemos, trazemos um tigre dentro. Um tigre que aparece. E esse tigre só pode ser domado e anulado pela graça maravilhosa de Jesus, pelo poder do Evangelho. E aqui está a realidade do Evangelho. O Evangelho não é teoria, não é informação, não é saber a doutrina de cor, os versos para provar o que você acredita. Não, não, não. O Evangelho é tua vida transformada. Tua vida transformada. Esse poder que vem do Evangelho, eu não tenho como te explicar com palavras. Você vai ter que viver essa experiência para entender de que estou te falando. E João conhecia isso, porque o filho do trovão chegou a tornar-se discípulo do amor pelo poder do Evangelho. Agora João disse: eu quero contar para vocês o que aconteceu. Você tem que ter em conta uma coisa: Deus é luz. Com Deus as coisas são claras, tudo é transparente. Ele é a verdade, Ele é a luz. E quando tudo está iluminado, você se mexe, você
mesmo que o púlpito é meio invisível, assim, eu vejo, eu evito, eu vou, porque está tudo iluminado. Mas se vai a luz e entram as trevas, fazemos o quê? Aí não sabemos para onde ir, aí não sabemos o que fazer. E quando está tudo em trevas, o que fazemos? Você bate aqui, cai, se machuca, cai, e aqui está uma criancinha, machuca a criança, e aqui está a esposa, você machuca a esposa, e como não vê nada, pisa aqui, é uma tragédia a vida nas trevas. Viver em trevas é viver em pecado. Viver na luz é viver em Cristo. Quando você está em Cristo, todo se ilumina em tua vida. Você sabe em quem confiar, em quem não confiar, porque está tudo iluminado. Você sabe qual é o caminho certo, você sabe que decisão tomar, você sabe que carreira fazer, você sabe que coisa comprar, você sabe para onde ir, porque está tudo iluminado. Jesus ilumina a tua vida, Ele te orienta, Ele te mostra o caminho. E apesar das dificuldades que você vai encontrar nesta vida, porque, querido, dificuldades não vão a faltar até o dia da volta de Cristo, você vai viver vitoriosamente. E é o que está acontecendo com Andressa, que acaba de se batizar. Antes de conhecer Jesus, estava o problema, mas ela estava em trevas, não via saída, se desesperava, se angustiava, chorava, se sentia sozinha. Encontrou Jesus, tudo se iluminou na vida. O problema continua, mas agora tem um olhar vitorioso, porque agora sabe o que vai fazer, sabe por onde ir, sabe que ninguém pode machucar você se você não permite que te machuquem. Coloca isso na cabeça, querido. Ninguém vai machucar você se você não permite que te machuquem. As pessoas só podem te machucar com teu permisso. Não dê a ninguém, mesmo que essa pessoa seja teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu esposo, tua esposa. Não lhe dê a ninguém o direito de te machucar. Você só é machucado quando você permite que te machuquem. Mas quando você está nas trevas, você não percebe isso. Você se angustia, você se desespera. Por que viver nas trevas, ou seja, viver no pecado, é tão pernicioso? Por que Deus, e tem declarações terríveis de Deus na Bíblia com relação ao pecado, diz: eu odeio o pecado. Odeio, essa palavra é forte. Naturalmente é palavra humana registrada aí, mas o que quer dizer é: eu não aceito o pecado, eu não suporto o pecado. Por quê? Por um simples motivo. Você é o mais precioso que Deus tem nesta terra. Querido, coloca isso na tua cabeça. Eu sei que nós vivemos num mundo onde, às vezes, a mídia, por exemplo, te coloca na televisão uma mulher bonita, magrinha, linda, com uma pele maravilhosa, toda produzida. Aí você olha a menina linda e você se sente feia e não sabe o que fazer agora. Aí sou uma pobre miserável na vida, como gostaria de ser como isso. Tudo isso é ilusão, isso não é verdade, tudo isso é fantasia. Então, muitas pessoas carregam traumas na vida, carregam essa sensação de derrota, de que não presto, que não sou nada, não sou ninguém. E para remate a vida é dura, se fecha uma porta para você, se fecha outra porta para você. Alguém diz uma palavra sem querer, te machuca, te faz sentir de menos. Você caminha pela vida ferido. Mas aí você pensa que Deus também tem o mesmo conceito que os seres humanos têm de você aqui, mas isso não é verdade. Você é precioso para Deus, Deus te ama, Deus não te vê nem sequer como você se vê, Deus não te vê como você é, Deus te vê. Você pode ser pedra bruta,
Mas não te vê, Deus não te vê pedra bruta, Deus te vê como o diamante precioso que dorme dentro de você. Agora, se você entregar sua vida nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar com você, Ele vai tomar você e vai ir lapidando, lapidando, burilando, burilando, e um dia vai ser você o que ninguém imaginou que chegasse a ser. Aprende a crer, a acreditar no amor de Deus por você. Aceita o amor de Deus, deixe-se amar pelo Senhor Jesus. Então você é o mais precioso. Por que Deus não aceita o pecado? Porque o pecado te destrói. E você é o mais precioso que Deus tem. Como Deus gostaria de te cuidar, de te proteger, mas o pecado te destrói. Deus rejeita o pecado, não aceita o pecado, porque o pecado te destrói. Se o pecado te fizesse feliz, Deus não teria nada contra o pecado. Mas o pecado te torna infeliz, destrói tua vida, destrói teus sonhos, te engana, te cheia de ilusões, te seduz, te faz acreditar que te vai ir bem. Você entra nas trevas sem perceber, e quando quer sair já não pode, não encontra porta, não encontra saída, não encontra janela, está perdido, está confundido, caminha para um lado, bate, caminha para o outro lado, cai e se desespera, e meu Deus, o que acontece? Para que vim ao mundo? O que estou fazendo aqui? Agora Deus te chama para a luz e te diz: vem, filho. E de repente, quando entra você na luz, aí você percebe que você estava se afogando num copo de água. Você já ouviu essa expressão, afogar-se num copo de água? Oh, querido, afogue-se na lagoa, afogue-se no mar, afogue-se no rio, afogue-se na piscina, se você quiser, afogue-se na tina, mas num copo de água. Só que quando você está nas trevas, você toca um pouquinho de água e pensa que está no mar, porque está tudo escuro, porque você não enxerga, você sente um pouquinho de água e já se desespera. Quando você entra na luz, de repente vê que um pouquinho de água não passa de pouquinho de água, e você ri, e você diz: mas como estava desesperado? É porque você estava nas trevas, e agora está na luz. E agora Deus chama você e diz: filho, sai da luz, vem aqui, entregue-me sua vida. Vamos continuar lendo o texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora, este verso 6 precisa ser analisado. Diz assim: se você diz que tem comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, você está mentindo, não está praticando a verdade. E por que diz isto, João? Porque tem muita gente que diz que conheci o Evangelho, vivo em comunhão com Deus, mas anda em trevas, está no mundo das trevas. Então você está mentindo, não é verdade. Um cristão, ele vai saber tomar decisões, ele vai saber enxergar o caminho, porque está na luz. Quando você quebra a cabeça, porque às vezes nós somos teimosos. Eu acho que já contei para você essa história, vou contar de novo. Um dia eu estava pregando numa cidade lá do Nordeste, Natal, e uma menina de 16 anos, linda, bonita. Todas as meninas de 16 anos são lindas, não? Mesmo sendo feias, são lindas, porque tem a beleza da juventude, pele bonita, olhos bonitos, cabelo, a beleza da juventude. Aliás, todas as etapas da vida têm sua beleza, não? Todas as etapas. Você pode ter 70 anos, tem a beleza de 70 anos. Não queira ter a beleza de 15 anos, porque aí vai se meter em problemas. Corta por aqui,
estica por aqui. Não, assuma e seja feliz na beleza da sua idade. Porque você não vai ter a beleza de 20 anos. A beleza é 20 anos e 20 anos. Esta menina, pois era 16 anos, a beleza de 16 anos. E chega e diz: pastor, me dê um conselho. O que foi? Esta tarde estava comprando sapatos no shopping e meu namorado me bateu. Como bateu? Sim, me deu um par de tapas. Mas por quê? Porque eu estava comprando sapatos e escolhi um sapato e disse: vou comprar este. E ele disse: não vai levar esse. Não, mas eu gostei. Sim, mas eu não gostei. Não, mas o sapato é para mim, o dinheiro é meu, eu vou comprar. Compra para ver. Vai me fazer o quê? Compra para ver. Eu comprei e ele me bateu. Em pleno shopping. Um tapa para aqui e para não esquecer outro mais. Pastor, que devo fazer com este namorado? O que você aconselharia? Pois eu aconselhei a mesma coisa. Para que você vem me consultar o que vou fazer? Já teria que ter colocado ponto final aí na hora. Pastor, mas eu não consigo. Por que não consigo? Porque eu amo ele. Aí eu penso, às vezes, por que as pessoas pedem conselho se não vão ouvir o conselho que a gente dá? Eu acho que as pessoas pedem conselho para ver se o pastor aconselha o que eles querem fazer. Eu amo ele, não consigo. Falei: filha, então casa aí, fica noiva, casa. Agora prepare-se para uma surra todos os dias, de manhã, meio-dia, à noite. Aí ela olha para mim: ai, que mau é o senhor. Eu não entendo. O mau sou eu, o que bate é o namorado. Mas tudo bem, passou. Passaram como 20 anos, sabe? O Luiz, meu neto, estava pequenino. Minha esposa, eu e o Luiz estávamos aí em Natal, na praia. E lógico, sábado fomos para a igreja. E na porta vem uma velhinha toda acabada, cabelo branco, amarrotada aí, com uns guricinhos assim, de adolescentinhos para pequeno. Pastor, o senhor se lembra de mim? Não, minha irmã. Claro que se lembra. Não me lembro, irmã. Oh, pastor, o senhor é um profeta. Profeta? Que profetizei? O senhor não se lembra de mim? Não, irmã. Quando o senhor estava pregando há muitos anos aqui, eu vim pedir conselho porque meu namorado me bateu no shopping. Claro que desse incidente eu nunca esqueci. Só que a menina que me procurou é uma menina linda de 16 anos. Agora eu estava com uma velhinha. Falei: minha filha, que te fizeram? Aí ela disse: pastor, o senhor é um profeta. Tudo que você profetizou se cumpriu. Me casei, me batia de manhã, me batia a meio-dia, me batia à noite, me encheu de filhos. Agora já foi embora com outra mulher. Olha aqui, minha vida. E o pior de todo é que ela começou a chorar. E me disse: pastor, o que Deus tem contra mim? Por que todos são felizes? Por que eu não sou feliz? Lógico, eu não disse nada para ela. Seria muita crueldade dizer alguma coisa. Mas eu te pergunto, querido, por que nós tomamos decisões tontas na vida? E depois pensamos que Deus não nos ouve, que Deus não nos ajuda, que Deus esqueceu da gente. Quando você está na luz, você vê, você enxerga. Quando você está nas trevas, pode te falar meio mundo que você não entende. Você está caminhando no fio da navalha, na beira do abismo, mas não enxerga. Por isso Deus te chama e te chama e te chama: filho, vem, vem, vem. E João diz aqui: não tem comunhão entre Deus e as trevas. Por favor, não diga que você conhece o Evangelho se está andando nas trevas.
Não diga que você aceitou Jesus e está andando nas trevas. Porque não pode andar nas trevas e estar em Cristo ao mesmo tempo. Porque se você estiver em Cristo, está na luz. E qual é a luz? Que disse Davi: lâmpada é aos meus pés a tua palavra. Aqui está a luz. Porque às vezes os cristãos somos muito místicos, não? Aí vamos onde Deus e dizemos assim: a ver, Senhor, me revela. Eu já tenho tanta experiência na vida e tantas experiências interessantes que são mais, parecem mais piada que outra coisa. Porque um dia encontrei uma moça aí também, mais ou menos como esta outra, assim, vida destruída, acabada. E diz: o Senhor é o culpado. Por que se eu não te conheço? Porque um dia o Senhor pregou e eu tomei a decisão: dar minha vida, colocar minha vida sob o controle de Deus. E você por isso está sofrendo hoje? Não, pastor. Sim, me disse: sabe o que eu fiz aquela noite? Eu tinha 2 pretendentes. Um cristão, bom menino, lindas qualidades. O único problema era que era feinho. O outro, um galão, um pão. Só que ateu, maconheiro, não queria nada com Deus, não queria nada. E eu não sabia o que fazer. Minha cabeça me dizia: este é o esposo perfeito. E meu coração dizia: este. Aí o Senhor pregou. Aí eu disse: Deus, eu te entrego tudo, decide por mim. Vou dormir esta noite e amanhã me levanto. E o primeiro dos 2 que aparecer vestindo camisa verde, eu saberei que tu estás mandando esse para mim. Adivinhem quem apareceu com camisa verde bendita no dia seguinte? O maconheiro, ateu. E casou-se. E hoje é infeliz. Esse que é o nosso problema. Às vezes nós somos místicos. Mas para que você quer camisa verde, camisa vermelha? De onde você tira isso? Se a palavra de Deus te diz: não se case com alguém que enxerga a vida diferente de você, por que você insiste em fazer isso? Por que você não procura alguém que enxergue a vida como você a enxerga? Com a mesma esperança, com o mesmo Cristo, com o mesmo Evangelho. Por que você procura alguém que não é da fé? Ah, mas está fazendo discriminação? Não. Deus não é Deus de discriminação. Deus ama todos os seres humanos. O que Deus quer é que você seja feliz. E querido, vivendo com uma pessoa com a mesma maneira de enxergar a vida que você, por mais amor que há, já é um caminho da vida toda que está cheio de pedir perdão, perdoar, aceitar, renunciar, se sacrificar, ceder. Como será com uma vida que não... Você crê em Deus, o outro não crê. Você crê na Bíblia, outro se ri da Bíblia. Você quer vir à igreja, outro não quer saber nada. Você cuida do seu corpo evitando álcool, outro a geladeira cheia de cerveja. Você cuida seus pulmões evitando o cigarro, o outro fumando no quarto. Como é que vai ser feliz? E onde está a discriminação? Não tem discriminação. Procure alguém que enxerga a vida como você. Mas nos metemos em problemas e depois sofremos. Mas que diz aqui Deus? Mesmo que você se tenha metido em problemas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Que quer dizer isso? Nos tira das trevas e nos leva de volta para a luz. Que palavras posso usar para convencer você de que Deus tem um plano para a sua vida? Outro dia eu encontrei, e eu acho que já contei isso para vocês, uma menina de uns 22 anos, vida destruída completamente. E ela me dizia: pastor, que plano Deus tem para a minha vida? O Senhor diz que Deus me ama. Como é que Deus me ama? Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais morreram num acidente de trânsito. Minha avó me recolheu para me criar. Quando eu tinha 9, 10 anos, minha avó morreu e fiquei sozinha no mundo. Aí uma vizinha da avó me recolheu. Nem tanto para me cuidar, mas para ficar com a casa da minha avó. Quando eu tinha 12 anos, o marido dessa vizinha entrou uma noite no meu quarto e me violou. Aí eu fugi de casa, 12 anos. Comecei a caminhar pela rua. Fui violada uma vez, fui violada outra vez, fui violada outra vez. Comecei a me prostituir. Para suportar a vida de prostituição, aprendi a beber, a me drogar. É a única maneira de resistir essa vida. Olhe para mim, pastor. Tenho 22 anos, mas olhe para mim. Estou destruída, acabada. Agora vem o Senhor e me diz que Deus me ama e que Deus tem um plano para a minha vida. Como quer que acredite nisso? Eu sei, querido. Eu sei que às vezes a vida bate, sabe? E bate feio. Eu sei que às vezes você fica sem saber onde pisar porque o chão todo treme. Quem sabe neste momento você está machucado em seu coração? Quem sabe neste momento você literalmente não sabe o que fazer? E agora vem a voz de Deus e diz: filho, vem. Vem para a luz. Aí você vai ver que talvez você está se afogando num copo de água. Aí você vai ver que talvez existe saída para o problema que você acha que não tem saída. Aí você vai ver que há uma janela. Aí vai ver que não todo está perdido. E eu te digo em nome de Deus esta noite: não todo está perdido para quem acredita em Jesus. O problema que você está vivendo pode te parecer o maior dos problemas. Não tem saída, não tem solução. Desde o ponto de vista humano, concordo que não. Mas Deus está por encima do ser humano, por encima de nossos cálculos, por encima de nossa lógica. Deus é Deus. Dá-lhe a Deus o direito de ser teu Deus. Apodera-te de suas promessas. Vem a Jesus, entrega-lhe teu coração. Deixa que Jesus faça por ti o que você não consegue fazer sozinho. Eu vou fazer um convite, e este convite não é para os membros batizados da igreja, porque um dia vocês já se levantaram e já foram à frente. Este convite é para você que ontem esteve, mas talvez não conseguiu se levantar, ou para você que veio hoje por primeira vez, está ouvindo a palavra de Deus e quer dizer: Jesus, eu te entrego minha vida. Eu quero viver na luz. Eu não quero andar em trevas. Eu não quero errar o rumo. Eu quero tomar decisões sábias. Ajuda-me, ilumina minha mente, ilumina meu coração. Y el texto que escogí para esta noche es el capítulo 11 de Hebreos, capítulo o versículo 4.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la primera parte y me voy a detener aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Por la fe. ¿Qué es fe? A veces hablamos mucho de fe, pero no entendemos qué es la fe. Si le pudiéramos buscar un sinónimo a la palabra fe, ese sinónimo sería confianza. Así que cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, estás diciendo, yo confío en Dios. Cuando tú dices, yo ya tuve fe en Dios, pero ahora ya no la tengo, estás queriendo decir, yo ya confié un día en Dios, pero ahora ya no confío. Fe es confianza. Y el texto bíblico de esta noche dice que por la fe, o sea, por la confianza que Dios tenía en Dios, que Abel tenía en Dios, ofreció excelente sacrificio. Confianza. El asunto es que para que tú confíes en alguien, tienes que conocer a esa persona. Porque tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Hoy día muchas personas están siendo heridas por causa del internet, porque confían en personas a quien no conocen. Por favor, querido, especialmente si eres joven, ¿cómo vas a conocer a alguien por el internet? Las personas se conocen personalmente, cara a cara. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien por el internet? Y las consecuencias a veces son tristes. Porque para confiar en una persona hay que conocerla. Y para conocer a una persona hay que interrelacionarse personalmente. Hay que saber cómo es la otra persona, quién es, por qué es así. Hay que conocer, y para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona. Porque si tú no pasas tiempo con una persona, no la puedes conocer. Y si no la puedes conocer, no puedes confiar en ella. Y si no confías en ella, no tienes fe. Abel confió en Dios porque pasó tiempo con Dios, porque se relacionó con Dios y finalmente confió en Dios. Por eso el texto bíblico dice, por la fe Abel ofreció excelente sacrificio. Los Pieles Rojas tienen un dicho interesante. Para que tú digas que conoces a una persona, tienes que comer junto con esa persona por lo menos un saco de sal. ¿Tú entiendes lo que ellos quieren decir? Tú sabes que la sal se come de a poquito, se le echa una pizca a la comida para darle sabor. Ahora imagínate tú con otra persona comer juntos un saco de sal. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Toda la vida. Lo que los Pieles Rojas querían decir es que no se puede conocer a una persona simplemente por haber hablado 2 o 3 veces. Abel era un muchacho que se relacionaba con Dios. Quiero llevar tu imaginación al jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Fueron confrontados con su pecado, fueron confrontados entre ellos y fueron confrontados con el tentador. Ellos ya no podían permanecer en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y si ellos siguiesen comiendo del árbol de la vida, vivirían eternamente, pero vivirían como pecadores. Tú ya te imaginaste,
si el pecado se prolongase eternamente, sería una tragedia. Por lo tanto, ellos tenían que salir del jardín del Edén. Y salieron. Y el texto bíblico de Génesis dice que Dios colocó un querubín con una espada brillante en la puerta del jardín. ¿A dónde se fueron Adán y Eva? Salieron del jardín para vivir fuera del jardín. Se alejaron de Dios, pero podían ver el jardín y podían ver al ángel guardián del jardín. Y cuando Caín y Abel nacieron, Adán y Eva los llevaban de pequeñitos a la frontera del jardín y de lejos les mostraban a los hijos y les decían: nosotros vivíamos allí, éramos felices, éramos perfectos, no había dolor, no había calor, no había frío, no había necesidad. El trabajo no era pesado como ahora para nosotros. Todo era paz, todo era armonía. Y seguramente que los hijitos le preguntaban: ¿y por qué ustedes salieron de ahí? Y ellos con lágrimas en los ojos les explicaban: es que nosotros hicimos algo que no debíamos hacer. Dios nos había dicho que podíamos comer de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros comimos. Y tuvimos que salir porque el pecado tiene consecuencias. Oh querido, quisiera que esta noche tú colocases en tu mente y en tu corazón una verdad incontestable. El pecado tiene consecuencias. Y te lo voy a explicar de una manera irrisoria. Imagínate que tú te arrojas del 20º piso porque decides quitarte la vida. Y allá por el 10º piso te arrepientes del pecado que estás cometiendo, de quitarte la propia vida. Y clamas a Dios: Señor, perdóname. Ahora, conociendo la misericordia y el amor de Dios y sabiendo que Dios es un Dios siempre pronto, listo a perdonar, ¿tú crees que Dios te perdona o no te perdona en el momento que tú dices Señor, perdóname? Claro que te perdona. Estás perdonado, pero ya estás cayendo por el 9º piso. Perdonado. Vas a llegar al suelo. Perdonado, pero vas a morir, porque el pecado tiene consecuencias. Yo siempre digo una cosa: Dios te perdona. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Oh querido, no hay nada que hayas hecho en la vida que Dios no te perdone. Dios te perdona todo. Ah, pastor, usted dice eso porque no sabe lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa si has caído en lo más profundo de la miseria, en lo más profundo del pecado. No importa si tus manos están manchadas de sangre, droga, prostitución, lo que tú quieras. Dios te perdona todo, pero la vida no te perdona. Es por eso que cuando estás cayendo del 20º piso y pides perdón en el 10º, Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Vas a caer y vas a morir. Perdonado, pero vas a morir. Yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo y un muchacho corrió y me abrazó llorando y me dice: pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado. Y le pregunté por qué él decía eso. Este muchacho estaba con SIDA, estaba condenado a muerte. Estoy hablando de tiempos cuando el SIDA era mortal, no había remedio. Hoy día tampoco hay remedio, pero se puede prolongar la vida. En esos tiempos no. Ese muchacho estaba ya por morir. Y él decía: a mí Dios no me ha perdonado porque mi pecado fue horrible.
Y yo le dije, hijo, Dios sí te perdonó. Y él me dice, pastor, pero si me perdonó, ¿por qué no me cura? Ah, pues ahí está la cosa, hijo. Dios te perdonó, pero la vida no te perdona. Adán y Eva pecaron. ¿Pidieron perdón a Dios? Sí, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Y ahora llevaban a sus pequeños hijos a la frontera y les mostraban, miren. Y seguramente, yo imagino que Adán y Eva lloraban. Y le decían, hijo, si pudiésemos volver atrás, jamás habríamos hecho la tontería que hicimos. Pero la hicimos y ahora estamos en esta tierra de dolor cuando podríamos estar en el jardín. A medida que Caín y Abel crecían, ambos iban a mirar la frontera del jardín. Ambos miraban de lejos al querubín con la espada en la mano. Y delante de ese cuadro, los dos reaccionaron de maneras diferentes. Porque Abel entendió la naturaleza del pecado y entendió la solución para el pecado. Porque Adán y Eva les contaban a ellos que cuando estaban desnudos, cuando no sabían qué hacer, cuando estaban cargados de vergüenza por causa del pecado, el Señor sacrificó un cordero. La sangre de ese cordero se derramó. Con la piel de ese cordero se preparó túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y en ese acto de sacrificio, el primero de la Biblia, Dios estaba diciendo, hijo, que no importa en el problema a donde caíste por causa de tus decisiones torpes, no importa si te sientes embarrado en el fondo del pozo, hay solución para ti. Pero la solución involucra sangre, derramamiento de sangre. En el jardín del Edén, la sangre del Cordero. Pero en nuestro caso, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay solución para ti esta noche. Puedes venir a Jesús trayéndole tu vida, tu pasado. Pastor, tengo vergüenza de mi pasado, tengo asco de mi pasado. Pues tráele tu vergüenza, tráele tu asco. Antes que tú llegues, el Señor Jesús, como el Padre al Hijo pródigo, correrá y te abrazará y te besará. Y en su amor te limpiará y te transformará y te hará un nuevo ser humano. Porque esa es la promesa divina. Delante de aquel cuadro, Abel entendió que él, si se relacionaba con Dios, si ejercía la fe en Dios, si confiaba en Dios, debería ofrecer un sacrificio excelente. Solo, querido, que tú no le puedes ofrecer a Dios nada, porque nada bueno tienes. Por más que te esfuerces para producir buenas obras, obras de justicia, tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No quieras tú presentarle a Dios tu buen comportamiento. No quieras tú creer que la salvación es porque dejaste de fumar o de beber, o porque no comes carne de puerco, o porque guardas el sábado, o porque haces esto, o porque haces aquello. Todo eso para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Y sabe por qué? Porque quien produce esas obras son tus manos de inmundicia, porque somos humanos, manchados de pecado. Por lo tanto, el único sacrificio aceptable para Dios no es nuestro sacrificio humano, es la sangre maravillosa del Cordero. Necesitas creer en Jesús. Necesitas creer que si vas a Él arrepentido y le confiesas tu vida, Él te va a cubrir
cubrir tu multitud de pecados. Él te va a lavar en su sangre. Él te va a limpiar en su gracia. Necesitas creer. ¿Sabes por qué no has vencido hasta hoy? Porque luchas por tus propias fuerzas. Porque crees que tu dominio propio te va a dar la victoria. No, querido. El único que te garantiza la victoria es el Señor Jesucristo. Por eso Abel ofreció un cordero y Dios aceptó la ofrenda de Caín, de Abel. Mientras que Caín ofreció el fruto de sus manos, el fruto de la tierra, y Dios no aprobó el esfuerzo humano. Dios aprobó la gracia de Cristo, y por eso el fuego vino y consumió la ofrenda de Abel. Pero el texto sigue diciendo, vamos a volver al texto, por favor coloquen en la pantalla. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa es la parte que voy a desarrollar ahora. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. ¿Y quién dio el testimonio de que era justo? Dios. ¿Y por qué Dios dio en favor de Abel el testimonio de que era justo? Porque él ofreció un cordero, la gracia maravillosa de Jesucristo. Nota que el texto, pueden sacar el texto, no dice que Abel se declaró justo, porque el justo nunca cree que es justo. El verdadero justo siempre se siente pecador. Yo me preocupo cuando veo a algún cristiano que se siente justo, o por lo menos se siente con el derecho de acusar al pecador, de mirar al pecador, de juzgar al pecador. ¿Qué derecho tienes tú de apuntar el pecado de tu hermano? Mira la viga de tus ojos, no mires la paja del ojo de tu hermano. Tú no eres justo. Abel no dijo, yo soy justo porque Dios aprobó mi sacrificio, sino que Dios dio testimonio de que era justo. Dios el justo. Ahora hay una cosa. Abel llevó un cordero, creyó en la sangre de Jesús, creyó en la gracia de Jesucristo, pero enseguida Dios dijo, este hombre es justo. Justo es aquel que anda en la justicia. Justo es aquel que hace obras de justicia. Pero Abel no hizo las obras de justicia con sus esfuerzos propios. Abel obró las obras de justicia porque creyó en la gracia maravillosa de Cristo. Por favor, nunca pienses que tú puedes salvarte por tus obras de justicia humana. Pero tampoco pienses que porque eres salvo por la gracia de Cristo, puedes vivir como tú quieres. No. A partir del momento en que Jesús te limpia, te purifica de tus pecados, te prepara para andar en las obras de justicia. Porque Dios es un Dios justo y quiere que sus hijos caminen por los caminos de justicia. Por eso en el Salmo 23, David dice que el buen pastor conduce a su rebaño por las veredas de justicia. ¿Y dónde encuentras tú el concepto de la justicia desarrollado? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber en qué consiste la justicia? Ve a la Biblia, estudia la Biblia. Encuentra lo que Dios desea de ti, lo que Dios te pide, y haz lo que Dios te pide, no para salvarte, sino porque
has sido transformado por la gracia de Cristo y ahora te deleitas en hacer su voluntad. Es por eso que cuando Jesús estuvo en esta tierra, miró y dijo: si me amáis, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que yo soy la cosa más linda que ustedes tienen, entonces guarden mis mandamientos, hagan mis obras de justicia, anden en mis caminos. ¿Por qué los seres humanos creemos que la gracia está separada de las obras? ¿Por qué pensamos que el que se salva por la gracia no tiene que realizar buenas obras? ¿O por qué hay cristianos que piensan que la gracia es barata, que las obras son las importantes? Pero si es tan simple de entender. Cristo te salva por su gracia, pero lógicamente que ahora has sido salvo por la gracia, tienes que andar en sus caminos, tienes que hacer su voluntad, tienes que obrar obras de justicia. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que tú tienes que entregar al Señor Jesucristo? El sacrificio de Abel fue perfecto. ¿Cuál es tu sacrificio? Romanos, voy a pedir que salten al texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero leer aquí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, para responder la pregunta: ¿qué sacrificio tienes que entregarle tú? Abel ofreció un perfecto sacrificio. ¿Y tú? Dice así: así que hermanos, ¿y quién escribe? Es Pablo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres experimentar en tu vida la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo sería si tu matrimonio fuese la voluntad de Dios? Si la empresa que has abierto fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el curso universitario que has escogido fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagina cómo sería tu vida. Sería una vida plena, una vida realizada, una vida feliz, porque es el desarrollo de la buena voluntad de Dios. Pero para eso tienes que ofrecerle a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo, no como un sacrificio muerto, no como un sacrificio moribundo. Esto no quiere decir que no te puedas entregar al Señor Jesucristo con 80 años ya para morir. Puedes hacerlo y Dios se va a alegrar y te ama y te acepta. Pero si le puedes entregar la vida a Cristo hoy con 20 años, en la plenitud de la vida, como un sacrificio vivo, ¿por qué tienes que esperar a los 80 años cuando ya no puedes hacer nada por el Señor Jesucristo? Oh querido, tú eres maravilloso, tú tienes talento, tú tienes vida, tú tienes juventud, tú tienes fuerza. No la destruyas en la miseria de la vida. No pases noches y noches desperdiciando tu vida en los placeres de este mundo. Entrégale tu ser entero a Dios como sacrificio vivo. Y deja que la buena y agradable voluntad de Dios se haga realidad en tu vida. Y tendrás paz y serás feliz. Yo me acuerdo de una historia triste, de una abogada que comenzó a sentirse mal y fue al médico. Y el médico, después de unos exámenes, le dijo: estás con SIDA. Pero ella nunca le había sido infiel al esposo. ¿Cómo podría estar contagiada de SIDA? Evidentemente el esposo había traído esa enfermedad a la familia.
Pero cuando cuando la abogada recibió el diagnóstico de que estaba con SIDA, el consultorio de la médica era a las orillas del mar de Copacabana. Ella salió con el papel en la mano, caminó hasta la playa, se sentó en la arena y recordó toda su vida. Solo había tenido un hombre en la vida, su esposo. Habían comenzado a flirtear cuando tenían 12, 13 años. Comenzaron a enamorar a los 15 años contra la voluntad de los padres. Ella le repetía desde la ventana las palabras de una poesía que muchos de ustedes conocen. Quítate de la ventana, chiquillo loco, que mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Pero el muchacho insistía y la conquistó. Y a los 15 años de edad empezaron a enamorar. Ese muchacho no quería saber nada con la vida, solo amigos, al principio cigarro, después bebida, después drogas. Y los padres le decían a la hija, pero hija, ¿cómo te vas a casar con un muchacho así? Tú, una abogada, ¿cómo te vas a casar con un hombre irresponsable que solo quiere disfrutar de tu dinero? Porque él no trabaja, él no es profesional, él no estudia, él solo vive en las drogas, en la bebida. Y ella respondía a sus padres con aquella frase famosa de las chicas: mi amor lo va a cambiar. Oh querido, tu amor no cambia a nadie, por favor no te engañes. Pero en esta vida todos tenemos que tomar decisiones. Caín tomó una decisión errada, Abel tomó la decisión correcta. Esta jueza, esta abogada, tomó una decisión errada. Se casó con la persona errada, con una persona que no quería saber literalmente nada con las responsabilidades de la vida, que solo quería pasarla bien, que solo quería disfrutar de los placeres de esta vida. Ella fue una buena esposa, respetó a su esposo en todo tiempo, pero él no. Y ahora ella estaba con SIDA. Estoy hablando de tiempos antiguos, vuelvo a repetir, cuando no había remedio ni prolongación de vida para los enfermos de SIDA. Ella volvió para la casa. Él no estaba. Ella esperó hasta las 11 de la noche. Él no llegaba. Ella sentada en la sala, cuando a medianoche él apareció. Y él sabía que su esposa había ido al médico. Y él sabía que ese día le darían los resultados a la esposa. Y él sabía que ya estaba con SIDA y que la única persona que podría haber pasado la enfermedad para ella era él. Por eso cuando él abrió la puerta y vio a la esposa sentada en la sala, lo primero que hizo fue caer de rodillas y decirle: querida, me perdona, por favor, perdóname. Yo arruiné tu vida, yo te condené a muerte. Yo no puedo hacer nada para resolver el problema. Yo solo te puedo pedir perdón. Pero la cólera tomó cuenta de ella. De repente vio todo oscuro. Perdió la paciencia. Y le gritó: ¿tú piensas que porque te arrodillas y me pides perdón has resuelto mi problema? Voy a morir. Voy a morir y tú eres el único culpable. Has vivido todo el tiempo de mi dinero. Nunca has trabajado, nunca te has comprometido con nada y me has condenado a muerte. Llegó un momento de ira y entró al cuarto, agarró un revólver y le dio 6 tiros al esposo y lo mató. Enseguida llamó a la policía y se entregó. Y fue presa. Y fue condenada
y en la prisión quería morir, decía: Señor, si estoy con SIDA y si ya siento los síntomas, ¿por qué no acabas de una vez con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí entra el ministerio de la radio, porque la radio tiene la capacidad de entrar a los lugares a donde nadie entra. Yo estuve en un país musulmán, cuyo nombre no voy a decir, para proteger a los misioneros allá, a donde el evangelio entró a través de las leyes de prohibición y todo, y hay un núcleo de musulmanes que se volvieron cristianos a través del ministerio de la radio. Es por eso que cuando alguna vez te piden una ofrenda para la radio, no tengas miedo de ofrendar. La radio puede llegar con el evangelio a los rincones más apartados, y la radio llegó a la vida de esta abogada con el evangelio en su momento de desesperación, y ella entendió que Jesucristo era Dios, y con los hombres no podrían hacer, Jesús podría hacer, y que el milagro maravilloso de Cristo tal vez no sería curarla del SIDA, mas curarla del alma, para enfrentar la muerte sin miedo y sin temor, con la esperanza de encontrarse con Jesucristo cuando Él viniera. Y aceptó a Jesucristo y fue bautizada. Pero entonces ya estaba en las últimas y la sacaron de la prisión y la llevaron al hospital, y ya sentía que la muerte se le acercaba. Y entonces cuando el pastor la visitó, ella le dijo: pastor, yo no tengo miedo de morir, porque en la Biblia aprendí que los cristianos no morimos, solamente dormimos hasta la segunda venida de Cristo, y que cuando Cristo venga, yo resucitaré para encontrarme con el Señor Jesús. La más grande decisión que he tomado en mi vida fue aceptar al Señor Jesús y bautizarme. Y le dijo: anoche tuve un sueño. Soñé que estaba siendo juzgada y que el diablo vino y le presentó todas las acusaciones contra mí. Muchacha torpe, no le hizo caso a sus padres cuando era joven, mientras se enamoraba con un don nadie. Muchacha torpe porque cuando vio la vida promiscua que el marido vivía, no se separó. Y finalmente muchacha torpe porque agarró un revólver y le quitó la vida al esposo. Y entonces en su sueño ella vio al Señor Jesucristo acercarse al Padre y decirle: todo esto es verdad, pero lo que el diablo no dice es que ella aceptó mi gracia, aceptó mi sangre, aceptó mi sacrificio y fue bautizada. Por lo tanto yo escribo: perdonada y salvada. Esa es la maravilla de Jesús. No importa quién eres, dónde vives, qué haces, cómo vives. No importa tu pasado escrito lleno de garabatos. Dios te ama. Dios te ofrece la oportunidad de reconstruirte por dentro, de arrancar de tu corazón el odio, el rencor, el resentimiento que te está matando a ti. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para aquellos que ya se han preparado, han estudiado la Biblia y tal vez están listos para ser inclusive bautizados hoy. Pero esta invitación también es para aquellos amigos que han venido tal vez por primera vez para escuchar la palabra de Dios y quieren aceptar el sacrificio de Cristo, y como Abel quieren hacer la más grande decisión de la vida: ofrecer su ser entero en sacrificio en los brazos del Señor.
Si tú quieres ser bañado por la gracia maravillosa de Cristo, te voy a pedir que te levantes, salgas de las tribunas, de las sillas que están abajo, y vengas aquí adelante. Y el texto que escogí para esta noche es el capítulo 11 de Hebreos, capítulo o versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la primera parte y me voy a detener aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Por la fe. ¿Qué es fe? A veces hablamos mucho de fe, pero no entendemos qué es la fe. Si le pudiéramos buscar un sinónimo a la palabra fe, ese sinónimo sería confianza. Así que cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, estás diciendo, yo confío en Dios. Cuando tú dices, yo ya tuve fe en Dios, pero ahora ya no la tengo, estás queriendo decir, yo ya confié un día en Dios, pero ahora ya no confío. Fe es confianza. Y el texto bíblico de esta noche dice que por la fe, o sea, por la confianza que Dios tenía en Dios, que Abel tenía en Dios, ofreció excelente sacrificio. Confianza. El asunto es que para que tú confíes en alguien, tienes que conocer a esa persona. Porque tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Hoy día muchas personas están siendo heridas por causa del internet, porque confían en personas a quien no conocen. Por favor, querido, especialmente si eres joven, ¿cómo vas a conocer a alguien por el internet? Las personas se conocen personalmente, cara a cara. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien por el internet? Y las consecuencias a veces son tristes. Porque para confiar en una persona hay que conocerla. Y para conocer a una persona hay que interrelacionarse personalmente. Hay que saber cómo es la otra persona, quién es. ¿Por qué es así? Hay que conocer. Y para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona. Porque si tú no pasas tiempo con una persona, no la puedes conocer. Y si no la puedes conocer, no puedes confiar en ella. Y si no confías en ella, no tienes fe. Abel confió en Dios porque pasó tiempo con Dios, porque se relacionó con Dios y finalmente confió en Dios. Por eso el texto bíblico dice, por la fe Abel ofreció excelente sacrificio. Los Pieles Rojas tienen un dicho interesante. Para que tú digas que conoces a una persona, tienes que comer junto con esa persona por lo menos un saco de sal. ¿Tú entiendes lo que ellos quieren decir? Tú sabes que la sal se come de a poquito, se le echa una pizca a la comida para darle sabor. Ahora imagínate tú con otra persona comer juntos un saco de sal. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Toda la vida. Lo que los Pieles Rojas querían decir
es que no se puede conocer a una persona simplemente por haber hablado 2 o 3 veces. Abel era un muchacho que se relacionaba con Dios. Quiero llevar tu imaginación al jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Fueron confrontados con su pecado, fueron confrontados entre ellos y fueron confrontados con el tentador. Ellos ya no podían permanecer en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y si ellos siguiesen comiendo del árbol de la vida, vivirían eternamente, pero vivirían como pecadores. Tú ya te imaginaste, si el pecado se prolongase eternamente, sería una tragedia. Por lo tanto, ellos tenían que salir del jardín del Edén. Y salieron. Y el texto bíblico de Génesis dice que Dios colocó un querubín con una espada brillante en la puerta del jardín. ¿A dónde se fueron Adán y Eva? Salieron del jardín para vivir fuera del jardín. Se alejaron de Dios, pero podían ver el jardín y podían ver al ángel guardián del jardín. Y cuando Caín y Abel nacieron, Adán y Eva los llevaban de pequeñitos a la frontera del jardín y de lejos les mostraban a los hijos y les decían: nosotros vivíamos allí, éramos felices, éramos perfectos, no había dolor, no había calor, no había frío, no había necesidad. El trabajo no era pesado como ahora para nosotros. Todo era paz, todo era armonía. Y seguramente que los hijitos le preguntaban: ¿y por qué ustedes salieron de ahí? Y ellos con lágrimas en los ojos les explicaban: es que nosotros hicimos algo que no debíamos hacer. Dios nos había dicho que podíamos comer de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros comimos. Y tuvimos que salir porque el pecado tiene consecuencias. Oh querido, quisiera que esta noche tú colocases en tu mente y en tu corazón una verdad incontestable. El pecado tiene consecuencias. Y te lo voy a explicar de una manera irrisoria. Imagínate que tú te arrojas del 20º piso porque decides quitarte la vida. Y allá por el 10º piso te arrepientes del pecado que estás cometiendo, de quitarte la propia vida. Y clamas a Dios: Señor, perdóname. Ahora, conociendo la misericordia y el amor de Dios y sabiendo que Dios es un Dios siempre pronto, listo a perdonar, ¿tú crees que Dios te perdona o no te perdona en el momento que tú dices Señor, perdóname? Claro que te perdona. Estás perdonado, pero ya estás cayendo por el 9º piso. Perdonado. Vas a llegar al suelo. Perdonado, pero vas a morir, porque el pecado tiene consecuencias. Yo siempre digo una cosa: Dios te perdona. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Oh querido, no hay nada que hayas hecho en la vida que Dios no te perdone. Dios te perdona todo. Ah, pastor, usted dice eso porque no sabe lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa si has caído en lo más profundo de la miseria, en lo más profundo del pecado. No importa si tus manos están manchadas de sangre, droga, prostitución, lo que tú quieras. Dios te perdona todo, pero la vida no te perdona.
Es por eso que cuando estás cayendo del 20º piso y pides perdón en el 10º, Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Vas a caer y vas a morir. Perdonado, pero vas a morir. Yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo y un muchacho corrió y me abrazó llorando y me dice: pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado. Y le pregunté por qué él decía eso. Este muchacho estaba con SIDA, estaba condenado a muerte. Estoy hablando de tiempos cuando el SIDA era mortal, no había remedio. Hoy día tampoco hay remedio, pero se puede prolongar la vida. En esos tiempos no. Ese muchacho estaba ya por morir. Y él decía: a mí Dios no me ha perdonado porque mi pecado fue horrible. Y yo le dije: hijo, Dios sí te perdonó. Y él me dice: pastor, pero si me perdonó, ¿por qué no me cura? Ah, pues ahí está la cosa, hijo. Dios te perdonó, pero la vida no te perdona. Adán y Eva pecaron. ¿Pidieron perdón a Dios? Sí, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Y ahora llevaban a sus pequeños hijos a la frontera y les mostraban: miren. Y seguramente, yo imagino que Adán y Eva lloraban. Y le decían: ah, hijo, si pudiésemos volver atrás, jamás habríamos hecho la tontería que hicimos. Pero la hicimos y ahora estamos en esta tierra de dolor cuando podríamos estar en el jardín. A medida que Caín y Abel crecían, ambos iban a mirar la frontera del jardín. Ambos miraban de lejos al querubín con la espada en la mano. Y delante de ese cuadro, los dos reaccionaron de maneras diferentes. Porque Abel entendió la naturaleza del pecado y entendió la solución para el pecado. Porque Adán y Eva les contaban a ellos que cuando estaban desnudos, cuando no sabían qué hacer, cuando estaban cargados de vergüenza por causa del pecado, el Señor sacrificó un cordero. La sangre de ese cordero se derramó. Con la piel de ese cordero se preparó túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y en ese acto de sacrificio, el primero de la Biblia, Dios estaba diciendo: hijo, que no importa en el problema a donde caíste por causa de tus decisiones torpes, no importa si te sientes embarrado en el fondo del pozo, hay solución para ti. Pero la solución involucra sangre, derramamiento de sangre. En el jardín del Edén, la sangre del cordero, pero en nuestro caso, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay solución para ti esta noche. Puedes venir a Jesús trayéndole tu vida, tu pasado. Ah, pastor, tengo vergüenza de mi pasado, tengo asco de mi pasado. Pues tráele tu vergüenza, tráele tu asco. Antes que tú llegues, el Señor Jesús, como el Padre al Hijo pródigo, correrá y te abrazará y te besará. Y en su amor te limpiará y te transformará y te hará un nuevo ser humano, porque esa es la promesa divina. Delante de aquel cuadro, Abel entendió que él, si se relacionaba con Dios, si ejercía la fe en Dios, si confiaba en Dios, debería ofrecer un sacrificio excelente. Solo, querido, que tú no le puedes ofrecer a Dios nada, porque nada bueno tienes. Por más que te esfuerces para producir buenas obras, obras de justicia, tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No quieras tú presentarle a Dios tu buen comportamiento. No quieras tú creer que la salvación
es porque dejaste de fumar o de beber, o porque no comes carne de puerco, o porque guardas el sábado, o porque haces esto, o porque haces aquello. Todo eso para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Y sabe por qué? Porque quien produce esas obras son tus manos de inmundicia, porque somos humanos, manchados de pecado. Por lo tanto, el único sacrificio aceptable para Dios no es nuestro sacrificio humano, es la sangre maravillosa del Cordero. Necesitas creer en Jesús. Necesitas creer que si vas a Él arrepentido y le confiesas tu vida, Él te va a cubrir tu multitud de pecados. Él te va a lavar en su sangre, Él te va a limpiar en su gracia. Necesitas creer. ¿Sabes por qué no has vencido hasta hoy? Porque luchas por tus propias fuerzas, porque crees que tu dominio propio te va a dar la victoria. No, querido. El único que te garantiza la victoria es el Señor Jesucristo. Por eso Abel ofreció un cordero y Dios aceptó la ofrenda de Caín, de Abel. Mientras que Caín ofreció el fruto de sus manos, el fruto de la tierra, y Dios no aprobó el esfuerzo humano. Dios aprobó la gracia de Cristo, y por eso el fuego vino y consumió la ofrenda de Abel. Pero el texto sigue diciendo, vamos a volver al texto, por favor coloquen en la pantalla. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa es la parte que voy a desarrollar ahora. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. ¿Y quién dio el testimonio de que era justo? Dios. ¿Y por qué Dios dio en favor de Abel el testimonio de que era justo? Porque él ofreció un cordero, la gracia maravillosa de Jesucristo. Nota que el texto, pueden sacar el texto, no dice que Abel se declaró justo, porque el justo nunca cree que es justo. El verdadero justo siempre se siente pecador. Yo me preocupo cuando veo a algún cristiano que se siente justo, o por lo menos se siente con el derecho de acusar al pecador, de mirar al pecador, de juzgar al pecador. ¿Qué derecho tienes tú de apuntar el pecado de tu hermano? Mira la viga de tus ojos, no mires la paja del ojo de tu hermano. Tú no eres justo. Abel no dijo, yo soy justo porque Dios aprobó mi sacrificio, sino que Dios dio testimonio de que era justo. Dios el justo. Ahora hay una cosa. Abel llevó un cordero, creyó en la sangre de Jesús, creyó en la gracia de Jesucristo, pero enseguida Dios dijo, este hombre es justo. Justo es aquel que anda en la justicia. Justo es aquel que hace obras de justicia. Pero Abel no hizo las obras de justicia con sus esfuerzos propios. Abel obró las obras de justicia porque creyó en la gracia maravillosa de Cristo. Por favor, nunca pienses que tú puedes salvarte por tus obras de justicia humana. Pero tampoco pienses que porque eres salvo por la gracia de Cristo, puedes vivir como tú quieres. No. A partir del momento en que Jesús te limpia, te purifica de tus pecados, te prepara para andar en las obras de justicia, porque
Dios es un Dios justo y quiere que sus hijos caminen por los caminos de justicia. Por eso en el Salmo 23, David dice que el buen pastor conduce a su rebaño por las veredas de justicia. ¿Y dónde encuentras tú el concepto de la justicia desarrollado? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber en qué consiste la justicia? Ve a la Biblia, estudia la Biblia. Encuentra lo que Dios desea de ti, lo que Dios te pide, y haz lo que Dios te pide, no para salvarte, sino porque has sido transformado por la gracia de Cristo y ahora te deleitas en hacer su voluntad. Es por eso que cuando Jesús estuvo en esta tierra, miró y dijo: si me amáis, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que yo soy la cosa más linda que ustedes tienen, entonces guarden mis mandamientos, hagan mis obras de justicia, anden en mis caminos. ¿Por qué los seres humanos creemos que la gracia está separada de las obras? ¿Por qué pensamos que el que se salva por la gracia no tiene que realizar buenas obras? ¿O por qué hay cristianos que piensan que la gracia es barata, que las obras son las importantes? Pero si es tan simple de entender. Cristo te salva por su gracia, pero lógicamente que ahora has sido salvo por la gracia, tienes que andar en sus caminos, tienes que hacer su voluntad, tienes que obrar obras de justicia. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que tú tienes que entregar al Señor Jesucristo? El sacrificio de Abel fue perfecto. ¿Cuál es tu sacrificio? Romanos, voy a pedir que salten al texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero leer aquí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, para responder la pregunta: ¿qué sacrificio tienes que entregarle tú? Abel ofreció un perfecto sacrificio. ¿Y tú? Dice así: así que hermanos, ¿y quién escribe? Es Pablo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres experimentar en tu vida la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo sería si tu matrimonio fuese la voluntad de Dios? Si la empresa que has abierto fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el curso universitario que has escogido fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagina cómo sería tu vida. Sería una vida plena, una vida realizada, una vida feliz, porque es el desarrollo de la buena voluntad de Dios. Pero para eso tienes que ofrecerle a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo. No como un sacrificio muerto, no como un sacrificio moribundo. Esto no quiere decir que no te puedas entregar al Señor Jesucristo con 80 años ya para morir. Puedes hacerlo y Dios se va a alegrar y te ama y te acepta. Pero si le puedes entregar la vida a Cristo hoy con 20 años, en la plenitud de la vida, como un sacrificio vivo, ¿por qué tienes que esperar a los 80 años cuando ya no puedes hacer nada por el Señor Jesucristo? Oh querido, tú eres maravilloso, tú tienes talento, tú tienes vida, tú tienes juventud, tú tienes fuerza. No la destruyas en la miseria de la vida. No pases noches y noches desperdiciando tu vida en los placeres de este mundo. Entrégale tu ser entero a Dios como sacrificio vivo. Y deja que la buena y agradable voluntad de Dios
se haga realidad en tu vida y tendrás paz y serás feliz. Yo me acuerdo de una historia triste de una abogada que comenzó a sentirse mal y fue al médico. Y el médico, después de unos exámenes, le dijo: estás con SIDA. Pero ella nunca le había sido infiel al esposo. ¿Cómo podría estar contagiada de SIDA? Evidentemente el esposo había traído esa enfermedad a la familia. Pero cuando la abogada recibió el diagnóstico de que estaba con SIDA, el consultorio de la médica era a las orillas del mar de Copacabana. Ella salió con el papel en la mano, caminó hasta la playa, se sentó en la arena y recordó toda su vida. Solo había tenido un hombre en la vida, su esposo. Habían comenzado a flirtear cuando tenían 12, 13 años. Comenzaron a enamorar a los 15 años contra la voluntad de los padres. Ella le repetía desde la ventana las palabras de una poesía que muchos de ustedes conocen. Quítate de la ventana, chiquillo loco, que mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Pero el muchacho insistía y la conquistó. Y a los 15 años de edad empezaron a enamorar. Ese muchacho no quería saber nada con la vida, solo amigos, al principio cigarro, después bebida, después drogas. Y los padres le decían a la hija: pero hija, ¿cómo te vas a casar con un muchacho así? Tú, una abogada, ¿cómo te vas a casar con un hombre irresponsable que solo quiere disfrutar de tu dinero? Porque él no trabaja, él no es profesional, él no estudia, él solo vive en las drogas, en la bebida. Y ella respondía a sus padres con aquella frase famosa de las chicas: mi amor lo va a cambiar. Oh, querido, tu amor no cambia a nadie. Por favor, no te engañes. Pero en esta vida todos tenemos que tomar decisiones. Caín tomó una decisión errada. Abel tomó la decisión correcta. Esta jueza, esta abogada, tomó una decisión errada. Se casó con la persona errada, con una persona que no quería saber literalmente nada con las responsabilidades de la vida, que solo quería pasarla bien, que solo quería disfrutar de los placeres de esta vida. Ella fue una buena esposa, respetó a su esposo en todo tiempo, pero él no. Y ahora ella estaba con SIDA. Estoy hablando de tiempos antiguos, vuelvo a repetir, cuando no había remedio ni prolongación de vida para los enfermos de SIDA. Ella volvió para la casa. Él no estaba. Ella esperó hasta las 11 de la noche. Él no llegaba. Ella sentada en la sala, cuando a medianoche él apareció. Y él sabía que su esposa había ido al médico. Y él sabía que ese día le darían los resultados a la esposa. Y él sabía que ya estaba con SIDA y que la única persona que podría haber pasado la enfermedad para ella era él. Por eso cuando él abrió la puerta y vio a la esposa sentada en la sala, lo primero que hizo fue caer de rodillas y decirle: querida, me perdona, por favor, perdóname. Yo arruiné tu vida, yo te condené a muerte, yo no puedo hacer nada para resolver el problema, yo solo te puedo pedir perdón. Pero la cólera tomó cuenta de ella
De repente vio todo oscuro, perdió la paciencia y le gritó: ¿tú piensas que porque te arrodillas y me pides perdón has resuelto mi problema? Voy a morir y tú eres el único culpable. Has vivido todo el tiempo de mi dinero, nunca has trabajado, nunca te has comprometido con nada y me has condenado a muerte. Llegó un momento de ira y entró al cuarto, agarró un revólver y le dio 6 tiros al esposo y lo mató. Enseguida llamó a la policía y se entregó. Y fue presa. Y fue condenada. Y en la prisión quería morir. Decía: Señor, si estoy con SIDA y si ya siento los síntomas, ¿por qué no acabas de una vez con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí entra el ministerio de la radio, porque la radio tiene la capacidad de entrar a los lugares a donde nadie entra. Yo estuve en un país musulmán, cuyo nombre no voy a decir, para proteger a los misioneros allá, a donde el evangelio entró a través de las leyes de prohibición y todo, y hay un núcleo de musulmanes que se volvieron cristianos a través del ministerio de la radio. Es por eso que cuando alguna vez te piden una ofrenda para la radio, no tengas miedo de ofrendar. La radio puede llegar con el evangelio a los rincones más apartados, y la radio llegó a la vida de esta abogada con el evangelio en su momento de desesperación, y ella entendió que Jesucristo era Dios y que lo que los hombres no podrían hacer, Jesús podría hacer, y que el milagro maravilloso de Cristo tal vez no sería curarla del SIDA, mas curarla del alma, para enfrentar la muerte sin miedo y sin temor, con la esperanza de encontrarse con Jesucristo cuando Él viniera. Y aceptó a Jesucristo y fue bautizada. Pero entonces ya estaba en las últimas y la sacaron de la prisión y la llevaron al hospital. Y ya sentía que la muerte se le acercaba. Y entonces cuando el pastor la visitó, ella le dijo: pastor, yo no tengo miedo de morir, porque en la Biblia aprendí que los cristianos no morimos, solamente dormimos hasta la segunda venida de Cristo, y que cuando Cristo venga, yo resucitaré para encontrarme con el Señor Jesús. La más grande decisión que he tomado en mi vida fue aceptar al Señor Jesús y bautizarme. Y le dijo: anoche tuve un sueño. Soñé que estaba siendo juzgada y que el diablo vino y le presentó todas las acusaciones contra mí. Muchacha torpe, no le hizo caso a sus padres cuando era joven, mientras se enamoraba con un don nadie. Muchacha torpe porque cuando vio la vida promiscua que el marido vivía, no se separó. Y finalmente muchacha torpe porque agarró un revólver y le quitó la vida al esposo. Y entonces en su sueño ella vio al Señor Jesucristo acercarse al Padre y decirle: todo esto es verdad, pero lo que el diablo no dice es que ella aceptó mi gracia, aceptó mi sangre, aceptó mi sacrificio y fue bautizada. Por lo tanto yo escribo: perdonada y salvada. Esa es la maravilla de Jesús. No importa quién eres, dónde vives, qué haces, cómo vives. No importa tu pasado escrito lleno de garabatos. Dios te ama.
Dios te ofrece la oportunidad de reconstruirte por dentro, de arrancar de tu corazón el odio, el rencor, el resentimiento que te está matando a ti. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para aquellos que ya se han preparado, han estudiado la Biblia y tal vez están listos para ser inclusive bautizados hoy. Pero esta invitación también es para aquellos amigos que han venido tal vez por primera vez para escuchar la palabra de Dios y quieren aceptar el sacrificio de Cristo, y como Abel quieren hacer la más grande decisión de la vida, ofrecer su ser entero en sacrificio en los brazos del Señor. Si tú quieres ser bañado por la gracia maravillosa de Cristo, te voy a pedir que te levantes, salgas de las tribunas, de las sillas que están abajo, y vengas aquí adelante.